Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México. Les saluda en su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué vamos a hablar en el video del día de hoy? Nada más y nada menos que de la mujer y su participación dentro de la magia. ¿Por qué vamos a hablar de la mujer y su participación dentro de la magia? Porque hoy es 8 de mayo, qué bueno que nos volvemos a reencontrar. Gracias a todos los nuevos suscriptores que están en este canal. Para todos los nuevos suscriptores, yo no edito videos. Si me equivoco, pues ay, me disculpan, investiguen ustedes por su lado también, que les invito siempre a investigar, a leer. Este, pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de las mujeres? Porque hoy es 8 de mayo, si no me equivoco. Feliz reencuentro a todos. Qué bueno que nos volvemos a ver. No es que se me hayan olvidado. Lo que pasa es que, es más, me agarraron vestida de licenciada. Tengo que andar tapadita y tengo que traer bra puesto y a mí no me gusta usarlo, pero bueno, me puse mi collarcito de mi madre Ochun, que pues de cuando esto señala que uno ya se coronó santo, le llaman collar de mazo. Yo soy hija de Ochun y soy hija de Yemayá. Estos son los collares de Ochun y de Yemayá, mis dos madres en la religión. Yo soy lo que le llaman hijas de las dos aguas. Esta que ven aquí es Ochun y esta que ven aquí es Yemayá. Y las tengo que tener a la misma altura porque las dos me quieren por igual y entonces las dos tienen que tener para mí el mismo valor. Entonces, bien, el 8 de marzo, si no me equivoco, fue el Día Internacional de la Mujer. Creo que de eso hicimos un video, no recuerdo si hablamos del Día Internacional de las Mujeres, que ese día las mujeres fueron quemadas, como en la época de las brujas. Las dejaron encerradas en una fábrica textil, todos los materiales eran inflamables, las mujeres eran explotadas laboralmente y pues se quedaron encerradas en una fábrica y lamentablemente fueron quemadas muchas mujeres y no las dejaron salir, las dejaron quemarse ahí como quemaron a las brujas en la época de los reyes católicos, entre allá de los años 1400, 1500 más o menos, por ahí. Aunque el mito de las brujas comenzó a nacer más o menos como por los años 1300. Entonces, la participación de la mujer en la magia, y no nada más en la magia, la participación de la mujer en las religiones, la participación de la mujer como diosa, porque vamos a hablar de eso. A ver, originalmente o en las religiones primigenias o en las religiones antiguas, la mujer tenía el mismo valor que el hombre. Es decir, la imagen femenina tenía el mismo valor que la imagen masculina, si no es que la imagen femenina tenía más valor que la imagen masculina. Por eso no les voy a mencionar, bueno, primero que nada, por eso no les voy a mencionar los nombres de todas las diosas, ¿verdad? De todo el mundo, y tampoco les voy a mencionar el nombre de todos los dioses, porque entonces pues nunca acabaríamos, porque eso es una historia larguísima. Pero, por ejemplo, en la religión Yoruba, que es una de las religiones más antiguas, conocida como la religión santería afrocubana, que en realidad se llama regla de Ocha Ifa, entonces la diosa Ochun, que ahorita más les dicen más santos, pero originalmente eran diosas, la diosa Ochun y la diosa Yemayá, que es la diosa del río y la diosa del mar, están asociadas con eso, con alimentar la Tierra, con sostener la estabilidad del planeta. Entonces, si nos vamos a las diosas antiguas, ¿verdad? Las diosas antiguas todas estaban relacionadas
con la fertilidad, con la fortuna, con todo lo bueno. Entonces, por ejemplo, Diana la cazadora, que era la que traía el alimento a la casa, la diosa de la fortuna, la diosa de la fertilidad, por ejemplo, la diosa Isis, que estaba asociada con la luna, Hécate, que es una diosa antigua europea que también creo que está asociada con la fertilidad, Tonantzin en México, que es la diosa desmembrada que le llaman, que está asociada con la tierra. Entonces, si me llego a equivocar, ahí me disculpan, por eso no quería decir nombres de diosas, pero bueno, les vuelvo a repetir, las diosas siempre han estado asociadas con la fertilidad, la diosa de la fertilidad, ¿verdad? La diosa de la fortuna, la diosa de la riqueza, la diosa de la casa, la diosa, por ejemplo, ¿de qué más les diré? De la fortuna y del dinero, como Chun, que es la diosa del dinero, Yemaya, que es la diosa de la maternidad, que es la madre del mundo. Entonces, la mujer siempre ha tenido históricamente ese papel. Y en la época de los reyes, entre los años 1500, 1600 aproximadamente, en Europa, cuando nacen los reyes ya católicos, entonces a la mujer se le tenía como un objeto que debería de estar en la casa, servir al hombre, tener hijos y nada más. Y servir como un adorno para el hombre, para la sociedad. En ese entonces a las mujeres ya se les permitía estudiar, ya se les permitía tener participación en la sociedad, pero cuando la época de las brujas, estamos hablando de los años 1300, ¿verdad? Más o menos como por el siglo XIII, entonces ya 14 y 15 ya estaba más alivianada la onda, pero estamos hablando de que la mujer no tenía participación en la sociedad, no tenía voz ni voto, esto antes de los reyes católicos, no tenía la mujer voz ni voto. Entonces, la mujer era un objeto porque debería tener hijos y estar en la casa, nada más. Entonces no se le permitía estudiar, no se le permitía salir adelante y entonces las mujeres comenzaron a hacer reuniones nocturnas para poder cultivarse, o sea, poder estudiar entre sí. Entonces las mujeres importantes que eran esposas de doctores, que eran esposas de abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera, ellas les robaban los escritos, más bien se los tomaban, ¿verdad? Y se los llevaban, hacían reuniones en las noches, ellas pues, se compartían los libros para estudiar, platicaban experiencias para aprender y entonces los esposos empezaron a dar cuenta, comenzaron a ser perseguidas y usaban caperuzas que son como mañanitas que le llamamos en México, unas capas negras con capucha y estas mujeres se escondían entre la noche, hacían fogatas, a veces tenían festividades, porque esto se dio en Europa, festividades antiguas que estaban relacionadas con el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Pues el paganismo no es otra cosa más que como las creencias del pueblo, ¿verdad? Eso es el paganismo, como una creencia cultural local, eso es el paganismo. Entonces, lo pagano en aquel entonces, cuando los antiguos druidas y los antiguos celtas, pues eran las festividades que después se robó la Iglesia Católica. Ya hemos hablado de esto en varios videos, de la Rueda del Año, ¿verdad? Ya hemos hablado de las brujas, ya hemos hablado del origen de la palabra bruja. Para los nuevos suscriptores, visiten videos anteriores, toda la información está en este canal. Esto es una escuela de magia. Aquí se viene a aprender magia. Entonces, hablemos de las brujas. Esta historia de las brujas nace cuando las comienzan a perseguir porque ellas pues se reunían para estudiar, las seguían y entonces ellas corrían entre la noche, se escondían y de repente salía un animal y entonces los soldados daban por entendido como que se había convertido en un animal.
entonces, o como que había volado en forma de un animal, y se comienza a crear así el mito de las brujas. Entonces, la palabra bruja, yo siempre creí que era de latín bruxus, pero luego revisando descubrí que no era latín. No recuerdo ahorita qué idioma es, creo que, a ver, creo que es catalán, es de origen catalán. La palabra bruxus. Catalán es un dialecto antiguo de Europa, de España. Entonces, el bruxus quería decir como la que cambia, como la que transforma, como la que te tergiversa, porque la mujer de antes era muy sumisa y estas mujeres, ¿verdad? Como no se dejaban y como ya anteponían, tú les decías algo en un juicio y ellas te lo explicaban de otra manera, ¿verdad? A su manera, y decían, no, pues es que está cambiando las cosas, y de ahí la palabra bruxus, que es la que define a una bruja. Entonces ahora en conmemoración al 10 de mayo, que viene el Día de las Madres, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ya hablamos de eso, ya hablamos de la quema de brujas, ¿verdad? Entonces, este 10 de mayo, en mayo también fue un día, pues nació por un día trágico en realidad, o días trágicos más bien, porque esto nació por allá, de como 1890 y tantos más o menos, después de una guerra, que se le llamó Guerra de Sucesión, creo, en Estados Unidos, donde una activista que se llamaba, por aquí la noté, Ana María Reves, que era Horribles, voy a beber un poquito de agüita, es que está haciendo mucho calor aquí en Monterrey. Bueno, con su permiso, gracias. Entonces, esta mujer, Ana María, o más bien Anne Mary Reeves, algo así, porque yo no sé hablar inglés, entonces, Ana María Revés, digo yo, ¿verdad? Pero se escribe Anne María Revés, pero con doble E al inicio, entonces ahí ustedes sabrán pronunciarlo mejor que yo. Yo vivo en México y hablo español, entonces, aunque me gustaría hablar náhuatl, pero no sé. Y ya casi ni se habla. Entonces, o maya también me encantaría, pero bueno, son dialectos que a lo mejor algún día tengo la fortuna de aprender. Entonces, les digo que me agarraron con lentecitos y vestida de licenciada porque ando haciendo ya mi servicio social, terminé mi licenciatura en psicología y me agarraron de cuellito hasta arriba y todo vestida de licenciada. Por eso no les he hecho videos porque he estado bien entareada con el servicio social y aparte pues tengo que trabajar, aparte de ser brujita y consultar con el tarot, también tengo un salón de belleza y entonces para mí es bien difícil tener que llevar los dos negocios y tener que hacer aparte el servicio social. Ahorita son 3 trabajos, entonces tremendísimo, pero bueno, entonces por eso no había tenido tiempo, no se me habían acomodado los tiempos. Entonces, hablando de tiempos, vamos para allá. Ok, en el tiempo de los druidas y de los celtas, entonces, pasaba que, por ejemplo, en la época de Samaín, que era la última cosecha, que ahora le llaman Halloween o le llaman Noche de Brujas, en Halloween o Samaín, que se llama originalmente, en la rueda del año, que era la última cosecha por aquello de octubre, 31 de octubre, que es cuando se festeja, que es el fin de año de las brujas. Los druidas y los celtas mataban a los animales que no iban a perdurar durante el invierno o que estaban mal y creían que se iban a morir o ya estaban viejitos y entonces los mataban para asegurar la carne porque pues en invierno en Europa hace hielo, entonces se conserva la carne, cosechaban los últimos granos y entonces aseguraban la comida para todo el invierno porque pues, se encerraban, no podían salir y entonces hacían unas fogatas grandotas con lo que se llama aquí en México rastrojo, que es como la planta seca que queda donde estaban por ejemplo, los elotes, o sea, el maíz, y quemaban esas plantas para que se hicieran ceniza y la tierra se abonara.
Entonces, brincaban las fogatas, agarraban las cabezas de los animales, generalmente animales con cuernos, porque pues eran los animales que se utilizaban para tener como ganado, porque pues eso representaba la riqueza, el ganado, era como la moneda de cambio en aquel entonces, las cabezas de ganado, o sea, tener bueyes, vacas, chivos, borregos. Entonces el caballo era más bien visto como un medio de transporte y como un animal doméstico. Entonces no era tan visto como ganado. De hecho no se consume, bueno, la carne de caballo, dicen que no, pero bueno, porque se le tiene una precio aparte nada más por eso. Pero como quieres proteína. Entonces, los burros pues se usaban para la carga, las mulas también. Entonces mataban a los animales que eran de ganado. Entonces todos estos animales tenían cuernos, ellos agarraban las cabezas de los animales, bailaban, se vestían con las pieles, brincaban las fogatas y de ahí nace el mito de las noches de las brujas en Samaín, que en realidad es el día de la última cosecha en la rueda de las brujas, que es la rueda del año. Luego viene Yule, que es el invierno. Luego viene que es Navidad, que se asocia con el nacimiento del sol astrológicamente. Luego viene el Día de las Candelas, que es el 1 de febrero, que en la Rueda de las Brujas le llamamos Imbolc. Y luego estamos ahorita ya, después llega marzo, Ostara, que es la primavera, que fue cuando fue el Día de la Mujer, y ahora llega pues el Día de las Madres, en pleno Beltane, que entra el 1 de mayo, que es el día como del nacimiento del fuego, o sea, cuando el sol toma fuerza. Por eso estamos teniendo bastante calor. Por eso están haciendo calorones aquí en Monterrey de 40 a 45 grados, porque pues es cuando el sol toma su fuerza, ¿verdad? En Beltane. Comienza el 1 de mayo. Entonces, así sucesivamente, todas estas fechas nos las fueron robando y luego ya se fue acomodando, que el Día de las Madres, que el Día de la Pascua o de la Primavera, que el Día de la Candelaria, que si la Navidad, que si Halloween, y todo se lo quedó la Iglesia Católica. Entonces, en la época de los Reyes, en aquel año, había pestes, los niños se morían, ¿verdad? Entonces, a veces si un niño se moría por descuido, pues culpaban a la madre y a veces las mismas madres los sepultaban para que no fueran ser castigadas y entonces decían que el niño había desaparecido durante la noche y entonces las epidemias, la gente empezaba a tener enfermedades, el agua comenzaba a contaminarse porque comenzaban a aparecer pues ya el uso de los metales como el hierro, el plomo, estas cosas, pues para todo se usaba agua, comenzaron a contaminarse las aguas, la gente empezó a tener enfermedades y entonces necesitaban un chivo expiatorio, o sea, necesitaban a quién culpar de todas estas cosas para que los reyes católicos, ¿verdad? Pues no, como eran los gobernantes, pues no tuvieran la culpa, para que la Iglesia Católica no tuviera la culpa de las enfermedades, de las pestes, de las muertes, de la falta de cosecha y de todas estas cosas. Y entonces dijeron, ¿a quién culpamos? ¿A quién culpamos? Y como ya existía el mito de las brujas, entonces como era ya un grupo social marginado porque se les asociaba con la adoración al diablo, se les asociaba con la adoración, con la adivinación, por las gitanas, que fueron las que empezaron a utilizar la cartomancia, que es la adivinación con baraja española originalmente, hoy que usamos ya el tarot más moderno, la quiromancia, que es la lectura de la mano, y entonces las gitanas adivinaban la suerte, adivinaban el futuro, entonces la adivinación está asociada con las brujas. Entonces, la herbolaria, ¿verdad? Está asociada con las brujas, el curar con hierbas, como en ese entonces la Iglesia Católica era la que patrocinaba el estudio
o la que daba el estudio, ¿verdad?, de medicina. Entonces, de ahí nacían los doctores y eso pertenecía a la Iglesia Católica. No le convenía que hubiera mujeres que curaran con plantas, ¿verdad? Que supieran herbolaria y transmitieran sus conocimientos, y también eso se fue asociando con las brujas, que de allí es de donde provienen las pócimas. Entonces, por ejemplo, las mujeres que hacían antiguos cultos, por ejemplo, a Hécate, que era una diosa de fructividad, o a la diosa de la fortuna, creo que le llaman Fortunia allá en Europa, no recuerdo, por eso no me quiero meter en nombres de diosas. Entonces, la diosa de la justicia, por ejemplo. Entonces, que las diosas han estado asociadas a cosas muy padres. Los que están asociados a cosas desastrosas son los dioses. Por eso existe el dios de la guerra, el dios del rayo, el dios del trueno, el dios de la lluvia. Entonces, la imagen masculina está asociada más al desastre. La femenina está asociada más a la fructividad y a la productividad. Y entonces las antiguas brujas conocían hechizos para hacer que te fuera bien. Las antiguas gitanas conocían hechizos para hacer que te fuera bien. Entonces hacían lo que le llamaban sortilegios para poder enamorar a los hombres, que a eso darles brebajes para que se pusieran de modo, ¿verdad? Darles brebajes también a las mujeres para que no concibieran, o sea, para que no se embarazaran, lo cual se consideraba un crimen, porque era un crimen contra la familia y atentaba contra la Iglesia Católica. Entonces las brujas eran las culpables de las desapariciones de los niños, eran las culpables de las pestes, porque se decía que envenenaban ellas las aguas, ¿verdad? Entonces decían que los venenos provenían de las brujas, sí, porque hay hierbas que en exceso pues son venenosas, pero no, pues, pero también dijo Paracelso, la cura está en la dosis. Entonces, la cura o el envenenamiento está en la dosis. La cura o el envenenamiento está en la dosis. Hay plantas que son sumamente venenosas, pero son curativas en dosis pequeñitas. Entonces, y hay plantas que no son venenosas, pero en dosis altas pueden llegar a envenenar. Entonces, las muertes, por ejemplo, repentinas de los esposos, que se creía que eran por envenenamiento, también se le adjudicaba a las brujas. La adivinación también se le adjudicaba a las brujas. Entonces, todos los males de la época se le atribuían a las brujas. Entonces, una mujer que practicaba herbolaria, adivinación, que sabía hacer sortilegios, hechizos, brebajes, pociones, y todo ese tipo de cosas, entonces se le asociaba con esto, aparte de que se les culpaba de tener pactos con el diablo, de acostarse con el diablo, ¿verdad? Tener relaciones íntimas con el diablo y prestar su sangre para hacer pactos con Satanás. Entonces todo eso estaba asociado por Samaín, porque cuando llegan los católicos de Europa y ven que bailan con las cabezas de los animales de cuerno, lo asociaron con la adoración al diablo, pero para los druidas y los celtas, que eran los antiguos europeos, para ellos no existía la imagen del diablo como sí. Entonces, hay una noche maravillosa que le llaman la noche de Walpurgis, que se festeja en estos días. También que es asociado con la brujería o con la danza de las brujas o bailar con el diablo. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video como parte número 1. Ahorita vamos a seguir hablando de la brujería o de la intervención de la mujer dentro de la brujería, cómo fue que la asociaron y cómo fue que después las fueron atormentando y matando, o de una vez. Sirve de que terminamos, aunque quede un poquito larguito el video. Al fin y al cabo ya no falta mucho para terminar.
Entonces se agarra a este grupo de mujeres llamados brujas, que era un grupo marginado, y entonces nace la Inquisición, comienzan a nacer perseguidas, y entonces comienzan a sentenciarlas, a quemarlas, a que confesaran. Hay un libro terrible que se llama Maleficorum, algo, Maleficorum. No recomiendo que lo lean, para mí fue muy doloroso leerlo, pero porque están escritos los juicios de las brujas, de cómo fueron sentenciadas y cómo confesaban o sea, ser esposas de Satanás cuando lo hacían mediante tormentos, o sea, era o hablabas o hablabas. Entonces, las mujeres así es como tienen una participación importante dentro de la magia y se hacen famosas precisamente por la Santa Inquisición, que las quemó para deshacerse de ellas porque amenazaban contra la reproducción, porque amenazaban contra la salud, porque amenazaban contra el nacimiento de los niños, porque se creía que ellas eran las que envenenaban las aguas, pero las agarraron, les vuelvo a repetir, como un chivo expiatorio para poder que la corona no tuviera la culpa, que el gobierno no tuviera la culpa y que la iglesia tampoco, entonces tenían que encontrar un culpable y así fue como comenzaron a asesinarlas, en memoria a todas estas mujeres que murieron en el nombre de lo que hoy practicamos y conocemos como brujería, que es una disciplina donde hoy en día seguimos utilizando la herbolaria, seguimos utilizando los hechizos para tener fortuna, para que nos vaya bien, para tener suerte, para limpiarnos de malas energías, etcétera. Se siguen utilizando los sortilegios, ¿verdad? Que el tecito, que la miel de amor, que todas esas cosas. Se siguen utilizando plantas para que las mujeres, si no quieren un producto, lo puedan desechar. Se sigue utilizando la herbolaria para no embarazarse, también para embarazarse. Entonces se siguen haciendo adivinaciones. Esto sigue en memoria a todas esas antiguas brujas que murieron por nosotros y que gracias a ellas los conocimientos fueron transmitidos de generación en generación hasta nuestros días. En honor a todas esas brujas madres, en este 10 de mayo les dejo este lindo video. Ya me dieron ganas de chillar. Entonces, en honor a todas esas brujas, en honor a todas esas antiguas mujeres que son nuestras antecesoras y que tuvieron el valor de practicar, de leer, de estudiar, de salir adelante, de aprender, igual que lo hacemos las brujas actuales hoy en día. Hasta aquí dejo este video, que estén muy bien todos mis queridos suscriptores. Nos vemos hasta la próxima. Su amiga Oyo Bro se despide. Hasta la próxima.